Instala audiencia para lectura de fallo dentro de la radicación número 11, seguido por la hipótesis delictiva de feminicidio agravado tentado, siendo acusado el ciudadano. Para efectos de verificar la debida integración del contradictorio, se concede el uso de la palabra para que se presente. Bueno, se deja las constancias respectivas que de esta diligencia fueron debidamente convocados a las partes, también entre ellos a víctimas, que se le envió la comunicación pertinente. Sin embargo, pues no se hace presente ante el estrado sin que ello sea un factor invalidante de la audiencia en los términos que se van a efectuar en este momento. De acuerdo con el consenso previo y el aval que las partes dieron al inicio de este diligenciamiento, comienzo la lectura desde la cápita de consideraciones. Primero, el aspecto de competencia. Habrá de indicar que este despacho es competente para emitir el presente sentido de fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, numeral segundo, y 43 de la Ley 906 del año 2004, dado el lugar de ocurrencia de los hechos y los delitos por los cuales se le acusó al encartado. Identificación e indultación del acusado. Se trata de Joan Armando Amaya Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía 1024-557-576, expedida en Bogotá, nacido en Soacha, Cundinamarca, el 4 de noviembre de 1994, hijo de Jairo Amaya y de Adriana Salazar Ramírez. Ocupación mesero, estado civil soltero, residente en la carrera 11B, número 18B, 69 Sur, Soacha, Cundinamarca. En punto de aspectos de responsabilidad, para ello será lo primero señalar que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 381 de la Ley 906 del año 2004, para emitir una providencia de carácter condenatorio en contra del procesado, se requiere que el juzgador tenga conocimiento más allá de toda duda acerca de la ocurrencia del delito investigado y de la responsabilidad del procesado. Lo anterior emanado de los medios de convicción arrimados en la etapa de juicio oral y público. La legislación adjetiva previó en su artículo 382 que son elementos aptos para forjar convicción las pruebas testimonial, pericial, documental, inspección, medios materiales probatorios, evidencia física, así como cualquier otro medio técnico o científico que no transgreda el ordenamiento jurídico. Ahora bien, estos medios de conocimiento deben ser valorados en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica. De las premisas antes expuestas se extrae el principio de libertad probatoria, según el cual los hechos y circunstancias útiles para la resolución del asunto objeto de juzgamiento podrán acreditarse por cualquiera de los medios establecidos en el Código o por cualquier otro medio técnico o científico, siempre y cuando no viole garantías superiores. Ello, salvo los casos de la tarifa legal negativa descrito en el artículo 381 de la Ley 906 del año 2004, en virtud de la cual la sentencia condenatoria no puede dirigirse exclusivamente en prueba de referencia. Una vez hechas estas precisiones, el despacho recuerda que el delito por el que se acusó a Joan Armando Amaya Salazar fue de tipo de feminicidio agravado, previsto en los artículos 104A, 104B, literal F del Código Penal en grado de tentativa. El tipo penal de feminicidio fue incluido en el Código Penal a través del artículo 2 de la Ley 1761 de 2015, cuyo tenor literal reza, artículo 104, feminicidio que causara la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género, o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. La expresión subrayada, que para el caso fue por su condición de ser mujer, fue declarada exequible por la Corte Constitucional, que además indicó en la sentencia que se cita para el caso C539-2016, abro comillas. La expresión subrayada es aquello que la dogmática jurídica denomina un elemento subjetivo del tipo penal. Algunos sostienen que los elementos subjetivos del tipo implican un dolo especial o calificado, mientras que otros señalan que son ingredientes de carácter subjetivo.
que además del conocimiento y la voluntad de llevar a cabo el comportamiento son requeridos para la realización del injusto. Bajo una u otra conceptualización, lo cierto es que de tales elementos se exige que la gente haya obrado con un propósito, motivación, móvil o impulso específico para que la conducta sea típica. En la disposición que se analiza, la expresión por su condición de ser mujer introduce un elemento subjetivo consistente en la motivación que debe llevar al sujeto activo a privar de la vida a la mujer. Este ingrediente identifica el tipo de feminicidio, le otorga autonomía normativa y permite diferenciarlo particularmente del homicidio simple causado a una mujer. En ambos casos, el resultado material es el mismo, pues se concreta en la supresión de la existencia del ser humano de ese género. Sin embargo, mientras que el homicidio simple de una mujer no requiere motivación alguna, el feminicidio sanciona la circunstancia de haberse finalizado con la vida de la mujer por su propia condición de mujer. El móvil que lleva a la gente a terminar con la existencia de la mujer comporta no solo a una agresión al bien jurídico de la vida, como sucede en el homicidio, sino según la exposición de motivos de la ley que creó el delito, la lesión a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas. El legislador reprime y pretende desestimular la muerte de las mujeres con carácter discriminatorio y en tanto acto de sujeción y dominación, como más adelante se ilustrará en extenso. Por eso, aunque el resultado sea el mismo que el homicidio, la privación de la vida en este caso adquiere connotaciones y significados negativos distintos y por ello el legislador sanciona también de manera diferente. Cierro comillas. De igual forma, al procesado se le acusó por el agravante descrito en el literal F del artículo 104b del Estatuto Sustancial Penal, cuyo texto señala: cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos, mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico. Ahora bien, el procesado se le imputó la conducta de feminicidio agravado con el dispositivo amplificador de que trata el artículo 27, inciso primero del Estatuto Sustancial Penal. La tentativa como manifestación de la voluntad o resolución a cometer un delito, la acción está dirigida a la producción de un resultado. Esto es la exteriorización de la conducta a través de actos que de manera inequívoca tienden a su consumación. Para ello se trae a colación lo reseñado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, radicado en 319-2018, radicado 46675. Sobre esta figura, tratándose de delitos dolosos, ha explicado también la Corte Suprema de Justicia en auto del 9 de junio de 2004 en el radicado 22-130, abro comillas, el recorrido de la conducta criminosa desde su concepción intelectual hasta su consumación se ha dividido tradicionalmente por los doctrinantes en dos grandes fases: la subjetiva, consistente en la idea, mera intención o maquinación intelectual hacia la comisión del delito, y la fase objetiva, que se presenta cuando se exterioriza esa intención a través de actos preparatorios, ejecutivos y consumativos. Ni el pensamiento ni los actos preparatorios involucran per se alguna forma de lesividad material o puesta en peligro de modo relevante al bien jurídico, por lo cual hasta ese momento no pueden adecuarse típicamente a ningún ilícito, precisamente porque inclusive los actos preparatorios son equívocos y no conducen indefectible e inequívocamente, hacia la perfección de algún delito. Pervigracia: se puede adquirir un arma de fuego para coleccionarla, para venderla, para regalarla, para aportarla, para cometer un homicidio, etc. De ahí que la conducta humana desviada ingresa a la órbita del derecho penal a partir del momento en el cual se estructura, a menos la tentativa de un delito, dispositivo amplificador del tipo que tiene operancia según las voces del artículo 27 del Estatuto Penal, a partir de la verificación de que el sujeto activo ha iniciado la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad. Visto estos elementos normativos y jurisprudenciales, el despacho recuerda que al anunciarse el sentido del fallo, se dijo que sería de carácter absolutorio.
Para arribar a esta conclusión, el despacho era una reconstrucción de los elementos aptos para forjar convicción que fueron vertidos en el juicio para probar la tesis acusatoria. En ese sentido, se recuerda que el asunto que se debate se recoge al acontecer fáctico acaecido el 8 de noviembre del año 2020, a las 7 de la mañana, cuando Jennifer Andrea Daza Hill se encontraba en la casa de sus progenitores, ubicada en la carrera 54D, número 16803. Pues ahí se estableció en los hechos jurídicamente relevantes verbalizados en la audiencia de formulación de acusación. De los testigos de cargos que fueron llamados a juicio y que declararon, se vertieron en la audiencia de 15 de marzo del año en curso, en primer lugar, el de Carolina Daza Hill, hermana de la víctima, y quien, según manifestó a este estrado judicial, fue quien llamó a la policía para que compareciera a su residencia por gritos de auxilio de la ofendida. De los asuntos que resultan de interés para la resolución del caso, este despacho resalta que la deponente dijo no tener conocimiento de la relación de pareja existente entre Jonathan Armando Amaya Salazar y Jennifer Andrea Daza Hill en punto, y a su vez refirió tener conocimiento de problemas de convivencia, pero aseveró que no haber presenciado ninguno de esos episodios. De igual forma, manifestó desconocer las razones por las que la ofendida y el procesado finalizaron su vínculo afectivo. Lo que quiere decir que el valor probatorio que se le puede dar a esta funcionaria a su declaración es escaso frente a los antecedentes de la relación, así como posibles episodios de violencia en sus diversas formas que pudieron ocurrir antes del 8 de noviembre de 2020. De igual forma, Carolina Daza Hill dijo haber arribado a su domicilio aproximadamente a las 7:15 am, como se oye en el récord 1 hora 17 minutos del CD de la audiencia del 15 de marzo de 2021, que escuchó llorar a su hermana y que con ocasión a ello le preguntó a la ofendida qué había pasado. Luego de eso, refirió haber llamado a la policía. No obstante, en desarrollo del contrainterrogatorio, se le increpó a Carolina Daza Hill sobre si presenció los presuntos actos de agresión que le habría causado Joan Armando Amaya Salazar a Jennifer Andrea Daza Hill, a lo que la deponente declaró que no. Ello audible al minuto 1 hora 26 minutos. Lo anterior quiere decir que este testigo no puede dar cuenta de lo que ha sido el 8 de noviembre de 2020, aproximadamente a las 7 de la mañana, pues arribó minutos después del acontecer fáctico que dio origen a esta actuación. El segundo testigo de cargo que refiere directamente a los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2020 es el patrullero Omar Chaparro Moreno, quien respondió a un llamado por radio frente a un posible hecho de violencia doméstica. Si bien el declarante reafirma las manifestaciones de Carolina Daza Hill en el sentido de que por los llamados de auxilio de la víctima se requiere la presencia de los gendarmes, lo cierto es que este último dijo que arribó al lugar de los hechos siendo aproximadamente las 8:20 am. De acuerdo con el audio récord 19 minutos de la audiencia del 16 de marzo del 2021. Es decir, 1 hora y 20 minutos después de ocurrido el hecho investigado, por lo que el prenombrado dio luces de lo que percibió al arribar a la casa de la víctima, sin poder acreditar la forma como se causaron las lesiones a Jennifer Andrea Daza Hill. Hasta este punto, el despacho no tiene elementos de juicio suficientes para esclarecer la forma en la que se desarrollaron los sucesos acontecidos el 8 de noviembre de 2020 a las 7 am, por cuanto los testigos antes referidos no presenciaron lo acontecido en ese preciso momento, sino que llegaron momento después. En tercer lugar, se escuchó al galeno que valoró a la agraviada. Al revisar lo expuesto por la médica forense Marcela Alejandra Monroy Avendaño, con quien se introdujo el informe UBU-CP-DRB 3558-2020, fecha 8 de noviembre de 2020, se plasmó en la descripción
de hallazgos. Abro comillas. Examen mental. Eutímica, ánimo triste durante el relato. Neurológico, consciente, alerta, orientada. Cara, cabeza y cuello. Escleras anictéricas. Escoriación lineal intermitente de 4 centímetros del lado izquierdo de cuellos. Tórax simétrico, abdomen plano. Miembros superiores, escoriación de 1 centímetro en hombro izquierdo, escoriación lineal intermitente de 5 centímetros más 2 escoriaciones 0.2 y 0.1 centímetros periférica en dorso de mano izquierda. Miembros inferiores, escoriación puntiforme en cara anterior del tercio medio superior del muslo izquierdo. Análisis, interpretación y conclusiones. Los anteriores hallazgos son compatibles con embriaguez aguda clínica negativa y son lo suficientemente evidentes para el diagnóstico. Se hace innecesaria la toma de muestras de laboratorio. Mecanismo traumático de lesión corto, contundente. Incapacidad médico-legal definitiva de 4 días sin secuelas médico-legales al momento del examen. Durante el interrogatorio cruzado a la perito Marcela Alejandra Monroy Aventaño se le increpó para que respondiera si, conforme a esas conclusiones anotadas en el dictamen pericial, hubo compromiso de un órgano vital, a lo que contestó que no, audible ello, a 1 minuto, 1 hora, 3 minutos de la audiencia del 15 de marzo de 2021, del audio de la audiencia del 15 de marzo de 2021. Y pese que aclaró que algunas lesiones se causaron en el cuello, que no resguardan órganos vitales que conectan sistemas como lo es el circulatorio o el respiratorio, ello no significa que con las lesiones sufridas por la víctima se haya comprometido cualquiera de los sistemas antes enunciados. De lo anterior se colige que Jennifer Andrea Daza Gil sufrió algunas lesiones, pero del examen médico, así como lo ilustrado por la perito, no se puede arribar a la conclusión de que el sujeto activo de la conducta tuvo la intención de lesionar el bien jurídico de la vida y que fue por circunstancias ajenas a su voluntad que la conducta no se consumó. Sobre este punto, el despacho recuerda lo dicho por el Tribunal de Cierre en materia ordinaria sobre el alcance probatorio de la información consignada en la anamnesis. Ello, como se evidencia, por Corte Suprema de Justicia, Sala Penal 2709-2018, radicado 5637. Abro comillas. No obstante, debe aclararse que si las partes pretenden hacer valer como prueba el contenido de la anamnesis o cualquier otra declaración plasmada en estos reportes para demostrar uno o varios de los elementos estructurales del tema de prueba, como cuando el paciente afirma que una determinada persona lo lesionó o lo sometió a abuso sexual, debe agotar los trámites previstos para la incorporación de declaraciones rendidas por fuera del juicio oral, que serán analizados en el próximo apartado. En síntesis, frente a la base fáctica del dictamen, cabe resaltar lo siguiente. Primero, salvo que el perito sea llevado a juicio con el único propósito de explicar unas determinadas reglas técnico-científicas para que el juez las aplique a una específica realidad fáctica, los expertos suelen emitir opiniones sobre unos hechos en particular. La base fáctica, segundo, la fase fáctica del dictamen puede coincidir con los hechos que integren el tema de prueba. Tercero, la base fáctica puede demostrarse con el testimonio del perito cuando éste ha tenido conocimiento personal y directo de la misma, como sucede con las observaciones que hace el médico legista en el cadáver de la víctima, a partir de las cuales emite su opinión sobre la causa de muerte. Cuarto, también pueden demostrarse con las pruebas legalmente practicadas en el juicio oral. Quinto, el dictamen pericial no puede convertirse en un instrumento para incorporar de forma surrepticia pruebas inadmisibles o de cualquier otra manera violatorias al debido proceso. Sexto, cuando el dictamen recae sobre una declaración atinente a los hechos que integran el tema de prueba y la parte pretende que la misma sea valorada como soporte de su autoridad del caso, no le basta con solicitar el decreto de la prueba pericial. También debe solicitar la incorporación de la declaración anterior al juicio oral según las reglas del debido proceso.
En el asunto subexámine, la Fiscalía General de la Nación pidió la declaración del apellido Marcela Alejandra Monroy Avendaño únicamente para que explicara las reglas técnico-científicas que se siguieron para la elaboración de la expecticia UCP DRB 3558 de 2020, el 8 de noviembre de 2020. Pues así se pidió y se decretó en la audiencia preparatoria, por lo que el alcance probatorio que se le puede dar a esa probanza está limitada a ese tópico en particular. Así, el precitado examen no da luces frente a la forma como se causaron las agresiones, ni sobre la identidad de su perpetrador, por lo que del mismo no se pueden realizar inferencias sobre la responsabilidad del procesado. Ahora bien, con el testimonio de Jonathan León, se introdujo el acta de incautación de elementos de fecha 8 de noviembre de 2020, en la cual se incautó, abro comillas, un arma cortopunzante tipo navaja, empuñadura color negro y hoja color plata. Como es visible, acta de incautación de elementos 8 de noviembre de 2020, radicado 110016 00023 2020 04690. Así como el informe investigador de campo FPJ-11 de igual fecha. En el informe investigador de campo se llegaron algunas fotografías del elemento incautado, que en la imagen número 11 se ve claramente como un sacacorchos, que corresponde con la versión de Carolina Daza Gil, quien señaló que un objeto con esas características habría sido el ultimado para lesionar a su hermana. No obstante, durante el desarrollo del juicio oral, los testigos de cargo fueron consistentes en indicar que el objeto cortopunzante previamente reseñado fue encontrado en manos de la víctima y no del enjuiciado cuando llegaron los agentes de policía. Una vez expuesto lo anterior, este despacho recuerda que la Fiscalía General de la Nación pidió escuchar en juicio a la víctima, quien en sesión del 7 de abril del año 2021 decidió usar el privilegio de no declarar en contra de su entonces pareja. Sobre este instituto, el Tribunal de Cierre en materia ordinaria ha dicho en el radicado Corte Suprema de Justicia Sala Penal 3274-2020, radicado 50587, abro comillas. Es igualmente claro que el ordenamiento jurídico colombiano se le otorga al ciudadano la posibilidad de decidir si declara o no en contra de sus familiares, lo que se contrapone a la idea de una prohibición de rendir testimonio en esos casos, como se ha concebido en algunos lugares y momentos históricos. No es necesario ampliar la explicación de esa conclusión, no solo por su aceptación pacífica en la tradición jurídica nacional, sino además porque se encuentra pleno respaldo en el texto del artículo 33 constitucional, donde se dice expresamente que la persona no podrá ser obligada a declarar, además no le está prohibido comparecer en calidad de testigo. Esto último sería un contrasentido cuando el testigo tiene además la calidad de víctima, porque implicaría privar el acceso a la administración de justicia a quienes son víctimas de delitos cometidos por sus parientes, como en este caso, la violencia física y sexual a manos del compañero sentimental de la denunciante. Se trata entonces de una expresión de la autonomía de la voluntad, que solo será válida si el consentimiento no está viciado. Así, a la idea de una decisión libre, naturalmente se contrapone la que es producto de amenazas o cualquier otro tipo de violencia. En los numerales anteriores quedó claro lo siguiente, que el núcleo del derecho consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política se marca la situación de una persona que fue testigo de un delito cometido por uno de sus parientes en contra de un tercero. Así, cuando la persona es indagada sobre su intención de declarar en un caso penal por un delito atribuido a un pariente cometido en contra de un tercero y manifiesta libremente su intención de hacer uso del derecho en mención, esta decisión debe prevalecer independientemente de la gravedad del delito y la importancia del testimonio para lograr su esclarecimiento. Y 3. Si esta declaración es producto de amenazas o cualquier otro tipo de presión legal debidamente probada en el proceso, no existe un verdadero debate acerca de la necesidad de proteger el referido privilegio, pues ello solo ocurre ante una declaración verdaderamente libre. En el asunto subexámine,
Este despacho recuerda que en los alegatos de conclusión, la delegada del ente persecutor pidió en la valoración probatoria se tuviera en cuenta la relación de dependencia económica de la víctima con el victimario. Al momento de someter los elementos de convicción al examen bajo reglas de la sana crítica, de acuerdo con los parámetros expuestos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la providencia antes reseñada. Pues bien, esta funcionaria no cuenta con elementos de juicio para acreditar que el privilegio invocado por Jennifer Andrea Daza Gil obedece a cualquier acto de sometimiento que pueda viciar de alguna forma su consentimiento. Y de ser así, lo cierto es que este hecho no fue acreditado siquiera de forma lacónica. En este punto, es de precisar que podría echarse de mano alguna otra versión rendida por fuera del juicio rendida por la denunciante. Si no fuera porque en la audiencia preparatoria, la delegada del ente persecutor anunció que con el testimonio de Jennifer Andrea Daza Gil se utilizaría para efectos de refrescar memoria o impugnar credibilidad con ese testigo, el formato único de noticia criminal y la entrevista rendida por esta última el 13 de enero de 2021. Así las cosas, en vista de que Jennifer Andrea Daza Gil no declaró, las documentales antes reseñadas no pudieron ser utilizadas con el alcance que pretendió el ente persecutor. De ahí que tampoco puedan ser tenidas en cuenta por estas funcionarias para efectos de determinar la responsabilidad del enjuiciado. Pese a que en la antesala del juicio la defensa deprecó la práctica del testimonio del procesado en caso de que su prohijado renunciara al derecho que le asiste a guardar silencio. Lo cierto es que en desarrollo de la vista, el enjuiciado resolvió no someterse a interrogatorio. Por último, con el declarante Jonathan León, se introdujo el informe de investigador FPJ-11 de 8 de noviembre de 2020, con el que se realizó la fijación fotográfica al encartado y al objeto incautado el día de los hechos. Con el acervo probatorio antes enunciado se colige que los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2020, aproximadamente a las 7 a.m., le consta únicamente a la víctima y al victimario, pues los demás deponentes llegaron momentos después o no persiguieron la forma en que los mismos se desarrollaron. Por la misma línea, aun cuando este despacho cuenta con la declaración de la hermana de la ofendida, Carolina Daza Gil, lo cierto es que al contrastar su declaración con los demás elementos de prueba, lo narrado por la testigo se torna insuficiente para esclarecer el acontecer fáctico delimitado por el ente acusador. En tanto se insiste, la prenombrada no presenció el hecho investigado. Llegó momentos después y su relato hace alusión a eventos a los que se habría enterado por información de familiares, pero que en todo caso no percibió con sus sentidos, sin que se haya llegado al plenario otros medios de convicción que permitieran dar luces sobre esos asuntos. Una vez visto lo anterior, se traen a colación los parámetros mínimos exigidos para dictar sentencia de carácter condenatorio, que según el artículo 381 del Estatuto Procedimental Penal se requiere un conocimiento más allá de toda duda, criterio que debe compasarse con el artículo 372 en lo que a los fines de los medios de prueba se refiere. Sobre los escenarios en que el estándar de certeza previamente reseñado no se supera, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria manifestó que en sentencia SP 3168-2017, radicado 44599, en tal sentido ha planteado la jurisprudencia, por ejemplo, que puede predicarse la existencia de duda razonable cuando durante el debate probatorio se verifica la existencia de una hipótesis verdaderamente plausible que resulte contraria a la responsabilidad penal del procesado, la atenúe o incida de alguna otra forma que resulte relevante.
Cita esa sentencia, radicado SP 1467 en el radicado 37175. Por la dinámica propia del sistema regulado en la Ley 906 del año 2004, la hipótesis que potencialmente pueden generar duda razonable pueden ser propuestas por la defensa. Sin embargo, no puede descartarse que, como en este caso, dicha hipótesis esté implícita en la acusación y o sea detectada por el juez durante el juicio oral, así las partes no hagan expresa alusión a ella. Para ello, parafraseado cita nuevamente, pues radicado 44599. Con el acervo probatorio obrante en el plenario, este despacho colige que son varias las premisas que no pudieron ser acreditadas de la tesis acusatoria. Para empezar, no se tiene certeza de que las lesiones causadas a Jennifer Andrade Sagil pusieron en riesgo algún órgano vital, aun cuando se causaron en una zona que, por la que pasa el sistema circulatorio y respiratorio, pues la perito traída por el ente persecutor así lo manifestó. Ahora bien, este despacho tampoco tiene clara la forma como se causaron las distintas lesiones a la víctima, pues ninguno de los testigos de cargo presenció la forma como estas ocurrieron, por lo que el relato plasmado en el escrito de acusación carece de sustento probatorio. Así, la premisa que se refiere a que el procesado puso un objeto cortopunzante en el cuello de la víctima y que ésta logró desarmar a su atacante en un momento de descuido no pasa de ser una hipótesis del ente acusador carente de sustento probatorio. En este punto debe recordarse que durante los alegatos de conclusión, la delegada del ente persecutor deprecó sobre la valoración probatoria con perspectiva de género, sobre el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó, y me permito traer a colación el radicado SP 3274-2020, radicado 50587, y que voy a leer en extenso, abro comillas. Ahora bien, debe la Sala subrayar que lo anterior no significa que en materia de valoración de prueba y de estándar probatorio, la aplicación de una perspectiva de género pueda traducirse en un enfoque diferencial que permita una estimación parcializada o diferenciada a efectos de romper la desigualdad, pues la valoración probatoria debe estar guiada exclusivamente por criterios generales de racionalidad fundados en la epistemología jurídica, mientras que los estándares probatorios responden a decisiones políticas relacionadas con lo que se conocen como distribución del error, por lo que descansa en cabeza del legislador, no del juez, la determinación del grado o nivel de corroboración o probabilidad suficiente exigido para concluir en la demostración de un determinado enunciado fáctico que comprometa la responsabilidad del procesado. Por tales razones, al momento de la valoración de la prueba, la perspectiva de género no puede aportar ninguna especificidad, aparte, claro está, de permitir la adopción de un razonamiento probatorio libre de sesgos cognitivos o de prejuicios de género. Lo que de hecho es bien importante en aras de preservar los derechos de la mujer. En efecto, en reciente decisión, esta corporación se encargó de fundamentar con toda claridad que, en el ámbito del razonamiento probatorio, los funcionarios judiciales están vinculados por el enfoque de género en la medida en que no pueden acudir a la utilización de estereotipos y prejuicios para tomar sus decisiones, so pena de incurrir en un error por falso raciocinio, al incorporar en su valoración falsas reglas de la experiencia, como son aquellas construidas con el empleo de preconceptos machistas sobre el comportamiento que, desde una perspectiva patriarcal, deben o deberían asumir las mujeres frente a la amenaza de una agresión sexual. De otro lado, sin que ello represente en modo alguno una variación no controlada del carácter lógico epistémico de la valoración de la prueba común en todos los procesos, la perspectiva de género debe permitir, en juicio del fallador, la adecuada contextualización de los hechos a partir de la misma prueba,
que posibilite advertir patrones de desigualdad de poder y escenarios de subordinación en la ejecución de los actos de agresión que puedan resultar jurídicamente relevantes. Por último, es preciso relevar que la perspectiva de género no puede dar lugar a la reducción de los derechos y garantías del procesado, pues como lo ha puesto de presente esta corporación, los mismos también gozan de protección constitucional y han sido objeto de desarrollo en los más importantes tratados sobre derechos humanos suscritos por Colombia. Cierro comillas. Si bien este despacho comparte la importancia de incluir la perspectiva de género en los eventos en que se trata de mujeres víctimas de distintos vejámenes por cuenta de conductas machistas o misóginas derivadas de las asimetrías que pueden presentarse en relación entre el hombre y la mujer al momento de realizar la valoración de los elementos de prueba arrimados al expediente. No menos cierto es que, por esta razón, no se puede flexibilizar el estándar probatorio necesario para emitir un fallo condenatorio, tal y como lo señala la jurisprudencia especializada. Lo anterior para llamar la atención que fueron varios aspectos de la hipótesis fáctica esbozada por la Fiscalía General de la Nación en la tesis acusatoria que no fueron acreditados por medio de prueba alguno. Falla de la bancada acusatoria que no puede ser enmendada por el hecho flexibilizar la valoración probatoria con enfoque de género. A manera de ejemplo, recuérdese que en los hechos jurídicamente relevantes descritos en el escrito de acusación que se hizo alusión a que el procesado, comillas, le pidió a Jennifer Andrea Daza Gil que desbloqueara el celular y le fotografió su zona genital para luego enviar las fotografías a un contacto de la mujer llamado Nicolás Quesada, cierro comillas. Así, con los distintos elementos de convicción reseñados en párrafos precedentes, no se puede colegir que efectivamente esa circunstancia ocurrió, o por lo menos en la forma en que fue relatada en el escrito de acusación. Y frente a ese supuesto, el ente persecutor, en ejercicio de su autonomía y con observancia del principio de libertad probatoria, bien pudo haber acreditado esa circunstancia a través de los medios aptos para forjar convicción que estimara conveniente, verbigracia, llamado a declarar del señor Nicolás Quesada, o incluso por conducto de una conversación de WhatsApp. Igual pasa con los supuestos de hechos de violencia física y psicológica a los que presuntamente era sometida Jennifer Andrea Daza Gil por parte de Joan Armando Amaya Salazar, de los que la hermana de la víctima dijo haber escuchado, pero que no presenció. Por lo que el ente persecutor pudo haber llamado a algunos de los testigos que sí percibieron esos hechos para que dieran luces a este despacho sobre un posible contexto de sometimiento que, se reitera, no fue acreditado. De otro lado, en los alegatos de conclusión, la delegada fiscal hizo alusión a una supuesta relación de dependencia económica entre Jennifer Andrea Daza Gil con el procesado, de la que, se reitera, ninguno de los medios de convicción practicados en esta actuación permite dar cuenta. Los anteriores, juntos con los medios de prueba, habrían podido enriquecer el debate probatorio a fin de esclarecer el posible evento ocurrido el 8 de noviembre de 2020 a las 7 de la mañana, con los que quizás se pudo suplir la falta de información derivada de la decisión de la víctima de no declarar en contra del procesado. Un último aspecto que llama la atención del despacho, que tiene que ver con que el incautado fue capturado en circunstancias de flagrancia, lo que de acuerdo con la jurisprudencia no quita o no deja de lado la obligación de que se tenga que demostrar, más allá de toda duda, la responsabilidad de la persona que se llama a juicio. Así, la jurisprudencia especializada en el radicado Corte Suprema de Justicia Sala Penal 3623-2017, radicado 48175, ha indicado lo siguiente, comillas: por tanto, si un juez de control de garantías concluye que el imputado efectivamente fue sorprendido y capturado durante la comisión de la conducta punible, ello solo es trascendente para el análisis de medida preventiva, pero bajo ninguna circunstancia puede tenerse como hecho demostrado a efectos de establecer la responsabilidad penal. Cierro comillas. De manera que
el hecho que el procesado haya sido capturado el día de los hechos únicamente es útil para adoptar las decisiones que corresponden en sede de garantías. Empero que se cobije a una persona con una medida cautelar de carácter personal no puede ser tenido en cuenta para determinar la responsabilidad del enjuiciado. Así, la duda razonable cobra mayor relevancia en este asunto, por cuanto no se demostró que Joan Armando Amaya Salazar hubiera tenido la intención de violentar el bien jurídicamente tutelado a la vida de Jennifer Andrea Daza Gil, y pese a ello la conducta no se hubiera consumado por circunstancias ajenas al sujeto activo. Tampoco se acreditó la circunstancia de agravación punitiva enrostrada al encartado, pues no se adujo medio de prueba alguno que diera cuenta de la agresión sexual, física o psicológica previa al reato acusado. Por tanto, se debe mantener incólume la presunción constitucional y legal de inocencia a favor del procesado. Como consecuencia de lo anterior, este despacho negará las pretensiones condenatorias de la Fiscalía General de la Nación y en su lugar absolverá en el asunto, por cuanto no se demostró le hayan sido acreditados los cargos que le fueron enrostrados. En el acápite de otras determinaciones, se advierte que ejecutoriada esta decisión, se dispone que por centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio se libren las comunicaciones correspondientes para efectos de publicidad de la sentencia y se solicitará la cancelación de todas las anotaciones que puedan registrar, así como el levantamiento de las medidas preventivas que se hayan dictado por cuenta de esta actuación. En firme la presente decisión y previo el envío de las comunicaciones de rigor, se archivarán definitivamente las diligencias. En mérito de los puestos de juzgados penales del circuito con función de conocimiento de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero absolver por la comisión del delito de feminicidio agravado previsto en los artículos 104A, 104B, literal F del Código Penal en grado de tentativa en calidad de autor, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, informar que contra la presente decisión procede recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el cual deberá interponerse en audiencia y conforme al artículo 179 de la Ley 906 del año 2004, modificado por el artículo 91 de la Ley 1395 del 2010, se sustentará oralmente en la misma o por escrito dentro de los 5 días siguientes. Tercero, una vez en firme esta decisión, disponer el archivo de las diligencias, encontrándose declarada la absolución en favor del procesado y ordenar la cancelación de anotaciones y el levantamiento de las medidas preventivas que hayan dictado por cuenta del presente proceso, de acuerdo con el acápite de otras consideraciones. Notifique y se cumpla el juez. En esos términos, sentada la sentencia, tienen el uso de la palabra para efectos de recursos. Su señoría, por parte de la Fiscalía se interpone recurso de apelación, el mismo se sustentará dentro de los 5 días siguientes a esta decisión y si su señoría lo tiene a bien, solicitaría respetuosamente una copia del fallo que acaba de dar a conocer. Muchas gracias. Sí, señora fiscal. ¿Defensa? Bueno, no sé, me pareció, sí, defensa. La defensa no presenta recursos. Bueno, así las cosas. Queda a disposición en la Secretaría del Despacho y bueno, por los canales virtuales correspondientes la rendición tanto de el fallo en mención como de los audios o los demás elementos que componen la carpeta, para que haga uso del recurso de alzada que la señora fiscal señaló al momento de su intervención. Entonces, en esa altura procesal ya queda notificada en estrado la providencia, como advertí, queda a disposición en la Secretaría del Despacho los elementos y pues, la remisión física de la sentencia para el soporte de la misma. Y consecuencia de lo anterior, pues no habiendo otra diligencia pendiente por agotar, se levanta la sesión.